Hola hermanos, hoy vamos a ver el tema del discernimiento espiritual. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Primero que nada vamos a ver qué es el discernimiento espiritual. El discernimiento es el arte de conocer con claridad la voluntad de Dios con el fin de llevarla a cabo en las circunstancias concretas de mi vida. Buscar la voluntad de Dios para hacerla. Esto es muy importante porque el mismo Señor nos dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Celestial. Hacer la voluntad de Dios es importantísimo. Necesitamos hacerla para llegar a la salvación, para llegar al cielo. El discernimiento es tanto un don de Dios como un arte. Es don de Dios porque el Señor nos permite conocer su voluntad y nos da la gracia de cumplirla. Y es un arte porque necesitamos desarrollar con nuestra cooperación humana esta habilidad de discernir, de conocer con claridad la voluntad de Dios. Como un don, por un lado, como un don, el discernimiento requiere de una vida de oración. Y por el otro lado, como arte, el discernimiento requiere la instrucción de parte de un experto y la práctica. De hecho, ponernos a discernir para crecer en esta habilidad de ver con claridad cuál es la voluntad de Dios en las diferentes circunstancias de la vida. En cuanto a desarrollar el arte de discernir, el experto en la historia de la espiritualidad católica es, sin lugar a dudas, San Ignacio de Loyola. Él, en sus ejercicios espirituales y en sus reglas de discernimiento, le ha dado a la iglesia un gran don. Dios se lo dio a la iglesia por medio de San Ignacio, este don que ha ayudado a muchos santos a partir de entonces a desarrollar sus vidas espirituales, y a muchas personas nos ha ayudado los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, incluyendo las reglas del discernimiento espiritual. Ahora, unos puntos preliminares acerca del discernimiento. Primero, el mundo sospecha la bondad de Dios. Nuestro mundo pecador duda de la bondad de Dios. Pensamos que Dios no quiere nuestra felicidad, sino que más bien se está oponiendo a mi felicidad cuando se opone a mis placeres desmedidos. Yo a veces estoy confundido y pienso que vivir una vida de placer es toda la felicidad que yo puedo tener. Y eso pues es una distorsión en nuestra mente por nuestro estado pecador. Pensamos que Dios es nuestro enemigo, no nuestro amigo. Que Dios quiere quitarnos la felicidad que podemos encontrar en esta vida y que Dios no busca lo que es mejor para nosotros. Es la sospecha del mundo moderno, y yo podría decir más bien del mundo pecador, ante la realidad de Dios. Pensamos en Él como un enemigo. El placer, de hecho, es un invento de Dios. Dios inventó el placer y nos dio placer en las actividades que son necesarias para la vida. Por ejemplo, comer, descansar e incluso procrearse. Son funciones vitales, son funciones necesarias para la vida humana y para la propagación de la especie humana. Y Dios puso placer en estas actividades con el propósito de que sea un incentivo para nosotros hacer estas cosas que son buenas para nosotros. Pero el problema viene cuando yo me apego tanto al placer que lo busco como un fin y no como parte de una recompensa que Dios me da por hacer lo que es bueno para mí y para mi vida y para la especie. Y me doy cuenta que yo estoy disociando el propósito de estas actividades del placer que yo estoy buscando cuando no asumo la responsabilidad que estas actividades implican. Y aquí podría dar algunos ejemplos, pero no me voy a entretener en eso. Baste saber que nosotros a veces no entendemos la bondad de Dios y lo vemos a Dios, lo vemos con sospecha. Pensamos que Él se opone a nuestra felicidad, cuando en realidad Dios desea nuestra felicidad plena y nuestra felicidad más profunda. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Es lo que acabo de decir. Dios quiere que seamos felices,
y Dios quiere que seamos santos. La santificación es la voluntad de Dios para ti y para mí. Dios quiere que lleguemos a la salvación, a la santificación, que lleguemos al cielo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para Él, nos hizo para vivir en comunión con Él, y alcanzar esta comunión es la clave para alcanzar la felicidad plena, la vocación más grande que tiene el ser humano, que es la comunión con Dios. Y en esta comunión con Dios, todos los deseos del corazón humano se van a satisfacer. Dios puede satisfacer el deseo por la belleza, el deseo por la bondad, el deseo por la verdad y el deseo por la unidad, por la comunión con nuestro Señor. Allí encontramos el cumplimiento de todos nuestros deseos y de todos nuestros anhelos en la comunión con Dios. ¿Cómo nos manifiesta Dios su voluntad concreta en nuestras vidas? Primero que nada, nos manifiesta su voluntad a través de la revelación divina. En la historia, el Señor se ha dado a conocer, nos ha abierto su corazón y ha revelado no solamente quién es Él, pero también cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. Y esto lo ha hecho a través de la revelación divina, particularmente a través de los mandamientos. Los 10 mandamientos nos muestran la naturaleza humana y el camino a la verdadera felicidad. Y como cúspide de la revelación está la persona de nuestro Señor Jesucristo. En las enseñanzas de Jesucristo nosotros podemos encontrar la perfecta revelación de lo que Dios desea para nosotros en la persona de Cristo. Segundo, Dios nos manifiesta su voluntad concreta para nuestra vida a través de las personas que nos rodean, las circunstancias y los eventos que suceden en nuestra vida, en nuestra propia historia. Las diferentes cosas que nos pasan nos muestran la voluntad de Dios para nosotros. Las personas que conocemos también pueden ser portavoces de la voluntad de Dios para nosotros. Entonces hay que estar atentos a la voluntad de Dios cuando se nos manifiesta a través de las personas, los eventos y las circunstancias de nuestra vida. La tercera manera como se nos manifiesta la voluntad de Dios, como Dios nos muestra lo que quiere de nosotros, es a través de las inspiraciones del Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos deja saber qué es lo que Dios quiere que hagamos en circunstancias concretas. Y hay que estar también atentos a la voz de Dios dentro de nuestro corazón, con sus inspiraciones y con las cosas que Él nos sugiere que hagamos. En estos 3 modos, como se nos manifiesta la voluntad de Dios en nuestra vida, la primera, que es la revelación, no requiere de discernimiento. Ahí simplemente lo que nosotros necesitamos hacer es aceptarla y obedecerla. El recibir la revelación de Dios a través de las Sagradas Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia simplemente necesita de mi aceptación y de mi obediencia para así seguir la voluntad de Dios de acuerdo a la revelación divina. Las últimas 2 maneras como nos manifiesta Dios su voluntad a través de personas, eventos, circunstancias y de las inspiraciones interiores del Espíritu Santo en nuestro espíritu, eso requiere del arte del discernimiento y del don del discernimiento, porque el discernimiento es un don espiritual, como ya lo hemos dicho, y es también un arte. Esas 2 maneras, como se nos manifiesta la voluntad de Dios, requieren discernimiento porque a veces personas, eventos y circunstancias y las inspiraciones que sentimos dentro de nosotros a veces no vienen de Dios, a veces vienen del enemigo de Dios. ¿Y quién es el enemigo de Dios? Es el mundo, la carne y el demonio. Esos son los enemigos de Dios. Entonces, cuando vamos a hablar acerca del enemigo, estamos refiriéndonos a esas 3 entidades: el demonio, el mundo y la carne. Ahora vamos a ver dentro de la espiritualidad ignaciana algunas cosas que nos pueden ayudar a desarrollar este don del discernimiento, de saber distinguir el origen
de las inspiraciones o de los pensamientos que nos pasan por la mente acerca de la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que hagamos en circunstancias concretas de nuestra vida. Primero que nada, un prerequisito para discernir la voluntad de Dios es lo que San Ignacio llama el principio y fundamento. ¿Cuál es el principio y fundamento de San Ignacio? Ya lo hemos discutido en otros videos, pero vamos a repetirlo. Es que el hombre fue creado para alabar, honrar y servir a Dios en esta vida y de esta manera salvar su alma. Así de sencillo. Fuimos hechos para alabar, honrar y servir a Dios. Y haciendo estas cosas, vamos a alcanzar la salvación. La segunda parte del principio y fundamento es que todas las demás cosas han sido creadas para ayudar al hombre y a la mujer, por supuesto, para ayudar al ser humano a alcanzar el propósito por el cual fue hecho. De lo que se sigue, que debemos usarlas en cuanto nos ayuden y deshacernos de ellas en cuanto nos impidan alcanzar este fin para el cual hemos sido creados. El tercer punto del principio y fundamento es que debemos ser indiferentes. Es el famoso principio de la indiferencia ignaciana. ¿Qué significa esto? Que no debo yo tener preferencias. No que no me importen las cosas, sino más bien que yo no debo tener preferencias de unas cosas sobre otras por sí mismas. Por ejemplo, yo no debo preferir la riqueza a la pobreza o la salud a la enfermedad, o una vida larga a una vida corta, o preferir el honor que el deshonor. O sea, que no prefiera ninguna de esas cosas por sí mismas, pero que las prefiera solamente si estas cosas en mi situación particular me van a ayudar en el propósito por el cual fui hecho. Me van a ayudar a alcanzar la meta por la cual Dios me hizo, por la cual Dios me creó. En otras palabras, yo debo desear y escoger aquello que más me ayude en mi camino del progreso espiritual hacia la salvación y hacia la santificación. Ese es el propósito. Y a veces las enfermedades nos ayudan más que la salud para acercarnos a Dios. Pero a veces es voluntad de Dios que tengamos salud para poder servirlo en actividad apostólica o simplemente en el servicio a los demás. Entonces hay que discernir cuál es la voluntad de Dios, que para mí en estas circunstancias de mi vida. Lo primero, por supuesto, lo primero que hay que saber es cuál es el propósito de mi vida y hay que aclararlo. Cada uno de nosotros necesitamos aclarar el propósito de nuestra propia vida para que podamos ver si hay progreso o no. Si yo no sé a dónde voy, ¿cómo voy a saber que estoy progresando o que voy a llegar allí a la meta de mi vida? Si yo no tengo una meta, ¿cómo voy a saber si voy por el buen camino, si estoy progresando o si estoy alejándome de esa meta? Entonces, el primer paso es aclarar en mi vida cuál es mi meta, qué es lo que yo quiero lograr a través de todas las actividades que yo realizo en mi vida. Discernir la voluntad de Dios se trata de decidir entre todas las opciones y oportunidades que se me presentan a través de la divina providencia para poder cumplir este propósito por el cual he sido hecho. En la espiritualidad ignaciana se nos presentan, digamos, 3 modos para discernir la voluntad de Dios. El primer modo es el más fácil. Es cuando Dios nos da en nuestro corazón una claridad que yo no puedo dudar cuál es la voluntad de Dios en una circunstancia particular. Y esto es muy común, especialmente, un mosquito. Esto es muy común, especialmente en el discernimiento vocacional. Muchos sacerdotes y religiosas hemos recibido esa gracia que no podemos dudar que Dios nos ha llamado a la vida religiosa o a la vida consagrada o a la vida como un ministro ordenado, un sacerdote. Ese fue el caso en mi caso, ese fue el caso del padre Daniel. Él también dice que toda su vida él supo que iba a ser sacerdote. Esa gracia es algo que Dios le da
nos da en circunstancias particulares y que no podemos dudar cuál es la voluntad de Dios. Sabemos cuál es la voluntad de Dios. Y cuando tenemos esa claridad, que es un regalo de Dios, lo único que nosotros tenemos que hacer es simplemente responder, es hacer lo que se nos ha manifestado como la voluntad de Dios. Pero a veces la voluntad de Dios no es clara y entonces vienen los siguientes dos modos de discernir. El primer modo es cuando Dios nos da esa gracia de una claridad, de saber cuál es la voluntad de Dios. Cuando no tenemos esa claridad, entonces hay que ponernos a discernir. Y hay dos maneras de discernir. Una es con el corazón, la otra es con la mente. El modo de discernir con el corazón es discerniendo los movimientos interiores del espíritu, de nuestro propio espíritu. Es estar conscientes y poner atención a lo que pasa dentro de nosotros y confiar que lo que está pasando dentro de nosotros nos puede revelar cuál es la voluntad de Dios para nosotros. En este método es cuando San Ignacio nos presenta los conceptos de la consolación espiritual y de la desolación espiritual. La consolación espiritual es un estado en el cual el alma se siente inflamada por el amor de Dios y experimenta crecimiento en la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, en su relación con Dios va creciendo, se aumenta su fe, su esperanza y su caridad. En la desolación, por el otro lado, pues es lo contrario. Es cuando el alma se siente como separada de Dios, en estado de aridez espiritual y donde parece que la fe, la esperanza y la caridad se están enfriando. Esa es la desolación espiritual. Y ahora, cuando estamos discerniendo diferentes opciones, necesitamos ponernos en oración, buscar la presencia de Dios y orar acerca de las diferentes opciones que se nos presentan. La claridad nos viene cuando podemos comparar qué efecto tienen las diferentes opciones dentro de nosotros. Yo me doy cuenta que cuando pienso en esta opción, dentro de mi corazón yo experimento esta consolación espiritual. Es decir, yo siento un incremento en el amor de Dios, siento un incremento en mi fe, mi esperanza y mi caridad y también en mi alegría. Pero si yo siento lo contrario, si siento tristeza o aridez o si siento una falta de fe o una desconfianza o una falta de paz, ese sentimiento interior me está revelando cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo puedo yo decidir? ¿Cómo puedo alcanzar la claridad? Preguntándome, ¿qué opción es la que me produce más incremento en el amor de Dios? Es decir, ¿cuál es la opción que me produce más consolación espiritual? ¿Y cuál es la opción que me la quita? También podemos preguntarnos, ¿cuál es la que me da más paz en mi corazón? Nos decía Dante Alighieri en la Divina Comedia, nos dice, en la voluntad de Dios está nuestra paz. Y este es un principio que podemos aplicar en las diferentes decisiones que tomamos en nuestra vida. Pero aquí tenemos que hacer una distinción entre la paz verdadera y una paz falsa. La paz verdadera, como decía Dante, como decía Dante Alighieri, el autor de la Divina Comedia, la paz verdadera está en hacer la voluntad de Dios para mí. Y la paz falsa nos viene cuando yo decido escoger aquello a lo cual yo estaba previamente apegado. Es decir, la paz verdadera es hacer la voluntad de Dios, se produce cuando yo estoy haciendo la voluntad de Dios. La paz falsa se produce cuando yo estoy haciendo mi voluntad, me estoy dando gusto a mí mismo. Y generalmente es un gusto egoísta. Y estoy como disfrazándolo de paz para decir, mira, era la voluntad de Dios, por eso tengo tanta paz. La diferencia está allí en cuál voluntad es la que yo estoy cumpliendo, la voluntad de Dios o mi voluntad. Porque a veces nosotros confundimos la paz con un sentimiento de que estoy contento porque estoy haciendo lo que yo quiero hacer como quiera. Es como una complacencia en mi propio egoísmo. Eso no es paz, aunque lo queremos
lo queremos describir como una paz espiritual. Esa es una paz, digamos, natural, de que estoy ejerciendo mi propia voluntad. Pero esa no es la paz de la que estamos hablando cuando hablamos del discernimiento ignaciano. Es la paz que nos viene cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, aún que las opciones sean difíciles. Por ejemplo, cumplir la voluntad de Dios a veces nos causa sufrimiento, y aún en medio del sufrimiento podemos tener paz espiritual si tenemos la certeza que estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahí está el detalle, chatos, decía Cantinflas, ¿eh? Ahí está el detalle. Otra distinción que hay que hacer en este discernimiento es que hay consolación natural y hay consolación espiritual. La consolación natural es simplemente nuestra respuesta a las cosas buenas de la vida, a las cosas creadas, los bienes creados de la vida. Y la consolación espiritual nos viene por la unión que experimentamos con Dios. Es decir, una es con las criaturas, la otra es con el Creador. Y por eso una es natural, la otra es espiritual. Permítanme. Bueno, eso es en cuanto a discernir la consolación, la desolación, si esto me produce tristeza o me produce alegría espiritual, y así puedo yo decidir cuál es la voluntad de Dios en una circunstancia particular de la vida. Ahora, el siguiente modo de discernimiento, que es el método analítico, lo podríamos decir de esa manera, es simplemente hacer una lista de ventajas y desventajas de las diferentes opciones que se me presentan por mano de la divina providencia, y entonces decidir cuál es la que más me ayuda a mi progreso espiritual. Y aquí lo que determina mi elección es este punto. Lo que más me ayuda a mi progreso espiritual. No lo que es más cómodo para mí, no lo que me causa menos dificultades, sino lo que más me va a ayudar para crecer en la vida espiritual, para crecer en la fe, la esperanza, la caridad y el amor de Dios. Después de haber decidido con alguno de estos métodos, uno, cuando yo sé con certeza que es la voluntad de Dios. Dos, cuando a través de discernir con el corazón los movimientos de mi espíritu y ver cuál de las opciones me produce mayor consolación espiritual. O tercero, cuando me pongo a analizar con mi mente las ventajas y desventajas de las diferentes opciones y escojo la que más me ayuda a mi progreso espiritual. Entonces, ya que escogí, pues hay que hacerlo. O sea, el discernir no es para discernir para siempre, se discierne con el propósito de actuar después, de que yo tomo una decisión y la llevo a cabo. Es decir, que yo cumplo la voluntad de Dios en mi vida, no solamente la discierno, sino que la cumplo. Aquí vamos a hablar acerca de 8 reglas de discernimiento de San Ignacio. Estas las vamos a ver muy brevemente. Primero voy a leer la regla como la escribió San Ignacio y luego voy a darles una pequeñísima interpretación. O sea, por así decirlo, les voy a dar la misma regla, pero con mis palabras un poquito más sencillas, menos educadas y pues un poquito más modernas. ¿Ok? La primera regla, dice San Ignacio, es que es propio de Dios y de sus ángeles en sus mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual, quitando toda tristeza y turbación que el enemigo induce, del cual es propio, o sea, el enemigo, del cual es propio militar contra la tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones aparentes, sutilezas y asiduas falacias. ¿Qué significa esto en cristiano moderno? Significa que Dios y sus ángeles nos causan verdadera alegría espiritual y nos quitan la tristeza y la turbación. Mientras que el enemigo induce tristeza y busca quitarnos la alegría y la consolación espiritual por medio de sus mentiras. El demonio es el padre de la mentira y por medio de sus mentiras nos quiere quitar la paz y la alegría que nosotros tenemos en vivir en comunión con Dios. Esa es la primera regla. La segunda regla
Solo es de Dios nuestro Señor dar consolación al ánima sin causa precedente, porque es propio del Creador entrar, salir, hacer moción en ella, trayéndola toda en amor de su divina majestad. Digo sin causa, sin ningún previo sentimiento o conocimiento de algún objeto, por el cual venga la tal consolación, mediante sus actos de entendimiento y voluntad. Ahora, ¿qué dijo San Ignacio? Yo sé que ya se perdieron, ¿verdad? Entonces se lo voy a decir en cristiano moderno. Nos está diciendo que solamente Dios nos puede dar consolación espiritual sin causa previa, sin causa natural, es decir, y inspirándonos el amor de Dios. Solo Dios nos puede derramar su amor en nuestro corazón y eso es un milagro de gracia, cuando Dios nos inspira este amor de Dios. La causa natural que puede producir también, no producir, más bien que nos puede disponer a recibir el amor de Dios en nuestro corazón, son nuestros actos humanos de intelecto y de voluntad. Por ejemplo, cuando me pongo a meditar en la palabra de Dios, es un acto humano, pero también Dios se presenta y Él es el que me da el consuelo que viene por mi ejercicio espiritual que estoy realizando. O sea, esa es la segunda regla. La tercera regla, de acuerdo a San Ignacio, no se me vayan a perder, dice: con causa puede consolar el alma, así el buen ángel como el malo, para contrarios fines. El buen ángel por provecho del ánima, para que crezca y suba de bien en mejor. Y el mal ángel por el contrario, para el contrario, y adelante para traerla a su dañada intención y malicia. Claro que yo la verdad ni le entendí hasta que me puse a leerla varias veces. Pero esto es lo que dice en cristiano moderno, en cristiano de nuestros tiempos. Dice de que tanto Dios como el enemigo pueden causar consolación con causa previa. Cuando tenemos una buena experiencia, nos sentimos alegres de manera natural y allí en esa alegría Dios nos puede dar consuelo espiritual o el enemigo nos puede engañar dándonos una experiencia como de consuelo espiritual, pero los dos tienen fines diferentes. Dios nos da el consuelo espiritual para animarnos en el camino del bien. El demonio nos da una cierta consuelo espiritual falso, ¿verdad?, para engañarnos y desviarnos del camino de Dios. Y esto nos puede pasar cuando estamos en tiempos de alegría natural, por así decirlo, de cuando tenemos un gusto, cuando tenemos algo bueno que nos pasa, estamos alegres y ahí en esa alegría Dios nos puede dar consuelo espiritual, pero el demonio también nos puede dar cierto consuelo que es falso, pero tienen sus fines diferentes. Dios para acercarnos más a Él, el demonio para alejarnos de Dios. Esa es la tercera regla. La cuarta regla dice, es propio, dice San Ignacio, es propio del malvado ángel, es decir, del demonio, es propio del malvado ángel. La cuarta regla, es propio del malvado ángel que se forma bajo la apariencia de un ángel de luz, entrar en el alma devota y salir consigo mismo, es decir, traer buenos y santos pensamientos conforme a tal alma justa y luego poco a poco pretende sacar al alma de sus engaños encubiertos y sus intenciones perversas. ¿Qué significa esto? Significa que el enemigo a veces se disfraza de ángel de luz y nos propone proyectos que son buenos en sí mismos, pero que no son la voluntad de Dios y que terminan alejándonos de Dios. Entonces hay que estar muy atentos a este punto. La quinta regla, debemos mucho advertir el discurso de los pensamientos, dice San Ignacio, y si el principio, medio y fin es todo bueno, inclinado a todo bien, es señal de buen ángel. Mas si en el discurso de los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o destructiva, o menos buena que la que el alma antes tenía propuesta de hacer, o la enflaquece o inquieta o conturba, quitándole su paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, es señal clara de que procede del mal espíritu, del enemigo de nuestro provecho y salud eterna. ¿Qué significa esta regla?
Significa que para decidir si una inspiración que tenemos en nuestro corazón es buena o mala, debe ser buena en su principio, en su medio y en su fin. Si una inspiración termina quitándonos la paz o alejándonos de Dios, pues es señal clara de que no venía de Dios. Esa inspiración no tenía su origen en Dios, porque terminó alejándonos de Dios. Entonces, para que una inspiración sea buena, tiene que ser buena en su principio, en su medio y en su fin. Esa es la quinta regla. La sexta regla, dice San Ignacio, cuando el enemigo de la naturaleza humana ha sido percibido y conocido por la cola de su serpiente y el mal final al que conduce, ayuda a la persona que fue tentada por él a mirar inmediatamente el curso de los buenos pensamientos que le trajo a su comienzo y cómo poco a poco se propuso hacerlo descender de la dulzura y el gozo espiritual en que se encontraba hasta el punto de llevarlo a su depravada intención, para que con esta experiencia conocida y notada, la persona pueda protegerse del futuro contra sus engaños habituales. ¿Qué nos dice San Ignacio acerca de esto? Una vez más, en Cristiano Moderno nos dice que cuando nos damos cuenta que el enemigo nos estaba engañando, que al principio parecía una inspiración buena y luego nos dimos cuenta que nos estaba alejando de Dios, hay que analizar este proceso del engaño para aprender de nuestros errores en discernimiento y tener más cuidado en el futuro. Eso significa, así de sencillo. La séptima regla, nos dice San Ignacio, en aquellos que van de bueno a mejor, el ángel bueno toca a tal alma dulce, ligera y suavemente, como una gota de agua que entra en una esponja. Y el mal lo toca bruscamente y con ruido e inquietud, como cuando la gota de agua cae sobre la piedra. Y los espíritus antes mencionados tocan de manera contraria a aquellos que van de mal en peor. La razón de esto es que la disposición del alma es contraria o similar a los dichos ángeles, porque cuando es contrario, entran perceptiblemente con estrépito y ruido, y cuando es así, entran silenciosamente en su propia casa a través de una puerta abierta. ¿Qué significa esto? Que los que están progresando en el camino espiritual perciben la acción de Dios en su vida de una manera dulce y amable, así como la gotita que cae en una esponja. Y perciben la acción del enemigo de una manera brusca y ruidosa, que les quita la paz, la tranquilidad. ¿Por qué? Porque si ellos tienen la puerta abierta a Dios, van a experimentar la acción de Dios así, dulce y amablemente. Y por el contrario, los que están alejándose de Dios, los que no están en el buen camino, perciben la acción del enemigo dulce y amable. El demonio los sigue, los anima en su camino a la perdición. Y perciben esta acción del enemigo de una manera dulce y amable, y perciben la acción de Dios de una manera brusca y ruidosa, por así decirlo. Es decir, que si mi disposición está no en alcanzar el cielo, sino en perderme en los placeres del mundo o perderme en buscar otros ídolos en lugar de Dios, entonces el enemigo me va a estar animando en este camino de perdición y voy a experimentar la acción de Dios de una manera contraria a la disposición que yo tengo. Porque voy a experimentar que la conciencia me remuerde, y este remordimiento de conciencia es algo que no me gusta, no es agradable a mí, no lo experimento como algo bueno, aunque es muy bueno para mí. Pero bueno, eso es lo que significa la séptima regla. La octava regla, de acuerdo a San Ignacio, nos dice: cuando la consolación es sin causa, dado que en ella no hay engaño por ser de solo Dios nuestro Señor, como está dicho, pero la persona espiritual a quien Dios da la tal consolación debe con mucha vigilancia y atención mirar y discernir el propio tiempo de la tal actual consolación, del siguiente en el que el ánima está caliente y favorecida con el favor y reliquias de la consolación pasada. Porque muchas veces en este segundo tiempo, por su propio discurso de hábitos y consecuencias de los conceptos y juicios, o por el buen espíritu o por el malo, forma diversos propósitos y pareceres que no son dados inmediatamente de Dios nuestro Señor, y por lo tanto
han menester ser mucho bien examinados antes de que se les dé entero crédito ni se pongan en efecto. Una vez más, cristiano moderno, que cuando gozamos de una consolación espiritual, tenemos que distinguir del momento en que estamos experimentando la consolación y el momento inmediatamente que sigue de la consolación. Porque la consolación espiritual que nos da Dios directamente es una cosa. Y cuando pasa esa consolación, nosotros seguimos en este estado de dulzura espiritual, por llamarlo de alguna manera. Y en ese momento, después de la consolación, somos vulnerables, tanto para Dios como para el enemigo. Y en ese momento nosotros nos podemos hacer propósitos o nos podemos formar pareceres, opiniones basados en la consolación que sí vino de Dios y que solamente pudo venir de Dios. Nos basamos en esa consolación para hacernos propósitos y para hacernos opiniones, formarnos opiniones. Pero estos propósitos y opiniones no vienen directamente de Dios, por lo tanto necesitan discernirse para saber de dónde vinieron estos propósitos y estas opiniones. Y cuando discernamos si vinieron de Dios, entonces ya podemos llevarlos a cabo. Si no vinieron de Dios, entonces tenemos que deshacernos de ellos o cambiarlos, ¿verdad? Según su origen y no llevarlos a cabo. Entonces esta es la octava regla, que hay que distinguir estos dos momentos, la consolación y el momento después de la consolación, cuando nos formamos propósitos y opiniones basados en la experiencia de la consolación, pero que en sí no están garantizados que vienen del buen espíritu o del mal espíritu. Entonces eso es brevemente una explicación de las 8 reglas del discernimiento espiritual de San Ignacio y de esta clase sobre el discernimiento. ¿Cómo podemos nosotros saber cuál es la voluntad de Dios? Muchas gracias por su atención, hermanos, y que Dios los bendiga. Arrivederci.